Hay lugares que recuerdan, sitios donde el pasado no es solo historia en un libro, sino una presencia, algo que respira en la niebla y se aferra a las calles de piedra. Y bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos lugares, en el mismísimo corazón de Bogotá. Uf, así dicen por allá. Y la verdad es que es una idea que se te mete en la piel, sobre todo cuando se va el sol y las sombras empiezan a alargarse en esas calles coloniales. En fin, entremos en esta historia. Miren, la Candelaria es como si tuviera dos caras, ¿no? Dos almas totalmente diferentes. Es un lugar de una belleza increíble, vibrante. Pero, en cuanto cae la noche, saca una personalidad mucho más antigua y, francamente, mucho más sombría. De día es una fiesta para los sentidos. Esas casas pintadas de azules, de amarillos intensos, se escucha la música, las risas de la gente en las callecitas, pero de noche, ay, de noche la cosa cambia por completo. La transformación es total. Los faroles apenas pueden con la niebla espesa que baja de Monserrate y el silencio es tan denso que casi se puede tocar. Y es en ese silencio, dicen los que saben, donde caminan los fantasmas de la historia a veces violenta de Colombia. Hablamos de soldados de la independencia, de amantes traicionados en plena colonia, prisioneros políticos, en fin. Son como ecos de batallas, de traiciones y de tragedias que simplemente se negaron a irse del todo. Y aquí es donde la historia se pone más interesante, porque entra en escena nuestro protagonista, Daniel, un blogger de viajes español con una fascinación particular por las historias de terror reales. Para él, la Candelaria no era un lugar para tenerle miedo, ¿qué va? Era la oportunidad de oro para su canal. Esta fue la advertencia que le hizo la recepcionista del hotel. Y no fue una sugerencia casual, ¿eh? Sonó casi como una súplica. Pero claro, para alguien como Daniel, una advertencia así sonó más bien como una invitación. Una invitación directa al lugar exacto donde la leyenda era más fuerte. Y así fue. A solo 2 minutos de la llamada hora bruja, Daniel salió a las calles vacías, con la cámara ya grabando, listo para desafiar a los fantasmas de Bogotá. Al principio, nada. El único sonido era el de sus propios pasos, ese eco agudo y solitario que rebota en las paredes de los callejones. La soledad del lugar era, de verdad, casi absoluta. El ritmo constante de sus zapatos sobre el adoquín era el único latido en la quietud de la noche. Pero entonces se detuvo, y en el silencio que siguió, escuchó un paso más. Uno que definitivamente no era el suyo. Se quedó quieto, con el corazón martillándole en los oídos, escuchando. Nada. Seguro pensó que era su imaginación, los trucos del eco en esas calles angostas. Pero al reanudar la marcha, el otro sonido volvió. A veces sincronizado con el suyo, a veces un instante después. Esa es la pregunta que seguro empezó a darle vueltas y vueltas en la cabeza. De repente, ya no se sentía como una aventura para su canal, ¿no? El miedo, ese miedo real primitivo, ya se le estaba metiendo en el cuerpo. Y mientras se acercaba a una vieja casona colonial con un balcón de madera, de repente la temperatura se desplomó. Pero no era el frío normal de la noche bogotana, no. Era un frío que cala los huesos, un frío que parecía salir de las propias paredes. Y entonces lo oyó, por encima de él, desde ese balcón oscuro, el llanto de una mujer. No era un lamento fuerte, para nada, sino un sollozo suave, pero lleno de una tristeza tan profunda que parecía haber empapado la madera del balcón. Por puro instinto, levantó la cámara. Y allí estaba, apenas un destello en la pantalla, pero inconfundible. La silueta de una mujer con un vestido blanco y el pelo largo y oscuro. Y luego, tan rápido como apareció, se desvaneció. El balcón estaba vacío otra vez. Aterrado, Daniel se dio la vuelta para alejarse de la casa. Pero el llanto ahora parecía estar detrás de él. Y al girar, vio que la niebla se había espesado, y de ella emergía una nueva figura, una mucho más amenazante. No había duda de lo que era. Un soldado. Alto, imponente, con la cara en las sombras, pero con 2 puntos de luz brillante donde deberían estar sus ojos. Estaba completamente inmóvil, observándolo desde la niebla. Y en ese momento, la campana lejana de una iglesia marcó la 1 de la madrugada. El soldado dio un paso lento hacia adelante, sin hacer el más mínimo ruido. Y ese avance silencioso era mucho más aterrador que cualquier grito.
El pánico se apoderó de Daniel. Corrió desesperadamente por la calle del embudo, con la cámara temblando en sus manos. Pero algo estaba mal. Doblaba en una esquina y en lugar de encontrar una calle nueva, se encontraba de nuevo frente a la misma casa, el mismo balcón, y con el soldado silencioso esperándolo, un poco más cerca cada vez. En un momento de desesperación, miró la pantalla de su cámara. La batería, 63%. Un alivio de un segundo. Tenía tiempo de sobra para grabar su vida, si es que lograba escapar. Y al parpadear, la luz de la batería se volvió roja. 1%. Una caída imposible, totalmente antinatural, como si la misma presencia del fantasma estuviera drenando la energía del mundo moderno. Sabía que estaba atrapado. El soldado estaba ahora justo frente a él. Daniel acercó la cámara a su rostro y susurró este último mensaje. Una advertencia final para quien quiera que lo encontrara. Y entonces, la pantalla se volvió negra. A la mañana siguiente, la cámara de Daniel fue encontrada en medio de la calle del embudo. Estaba intacta, pero de Daniel ni rastro. Simplemente se había desvanecido. Las explicaciones oficiales, por así decirlo, son variadas. Algunos creen que simplemente se asustó y se fue del país sin avisar. Otros, la versión más trágica, que fue víctima de la delincuencia. Pero los habitantes de la Candelaria, los que conocen los secretos de sus muros, ofrecen una tercera posibilidad. Dicen que ahora, en las noches de niebla, a veces se escucha un nuevo sonido en el barrio. Además de los pasos del soldado y el llanto de la mujer, se oye el susurro de un hombre, en español. Una voz que advierte a los curiosos, repitiendo la última frase grabada por Daniel, convirtiéndolo en un eco más de los que rondan la Candelaria. Una advertencia final que queda flotando en el aire frío de la noche.